Hola, estamos saliendo, empezaste a transmitir en vivo a tus seguidores. Guau, bien. Lo importante es que la doctora Saldías está conectándose también. Hola, hola, hola Michelle. Hola, hola a todos, a todas. Em, a ver, vamos a ver. La doctora Saldías estaba viendo su batería. Vamos a ver qué... Ahí está. Ahí la estoy invitando. Hola, Ah, súper, súper. ya estamos al Ahí tiro, ya ¿no? estamos empezando. Bueno, un poco vamos a ir contando por qué estamos haciendo estos lives con la doctora Saldías, que le estamos siempre dando la bienvenida a nuestra clínica Leven, que está iniciándose con nuestro equipo de Salud FEM en Clínica Leven. Y lo otro importante es como empezar a comunicar a nuestra comunidad de la quinta región, es que estamos eh, realizando todo este ciclo de lives con la doctora Saldías, y también vamos a tener otras invitados y todo eso en relación a nuestra creación de la primera unidad de climaterio, menopausia y endocrinología en la quinta región, porque en realidad estamos súper orgullosos de empezar esta unidad en Clínica Leven por la necesidad que había de la invisibilización de muchos de estos temas en relación a síndrome ovario poliquístico, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, climaterio, y ahora teniendo entonces esta unidad que vamos a tener la parte ginecoendocrino, que va a estar la doctora Saldía, está también nuestra doctora María Alejandra Castillo, nuestras nutricionistas que están en varios lugares de la quinta región, no solamente están en Clínica Leven, sino que también hay en varios lugares, que eso es súper importante para ser muy asequible. Y entonces, además, dentro de esto tenemos una dermatólogas que están también ingresando con nosotras, que también ya les vamos a ir contando a medida que vamos a ir hablando cada vez más de otros temas que nos atañen a todas. Y ese es Trino, y obviamente nuestras psicólogas que también nos ayudan mucho, sobre todo la Normita Pérez, que es nuestra psicóloga, y Denise Cáceres, que son psicólogas del climaterio, trastornos de ansiedad y ese tipo de... Y también medicina general, que está la doctora, ay, se me olvidó. No, ay, es que son Sí, yo tantas no las sé que si están te veo de repente ingresando que... cortado o es mi señal, a lo mejor yo me pego. Puede ser, mi señal está pegada, No sé que nos ¿sí? digan ahí en el chat porque no sé si soy yo la que el problema. Bueno, estaba hablando Que me digan que- de nuestra unidad de ginecoendocrino, y también tenemos la unidad de piso pélvico y sexualidad, que en esta unidad hay kinesiólogas de piso pélvico, psicóloga, terapeuta sexual y de empoderamiento de género. Y todo esto, lo importante es que es una forma multidisciplinaria y acogedora de aprender dentro de toda la salud femenina. Entonces, ¿soy yo la que tengo mala señal? Sí, parece que sí. Dicen que se A ver, corta. Me la parece. Pero veo ahora cortada. justo anduviste lista. ¿Ahora estamos bien? Mm. Es que estoy en un nuevo lugar, entonces no sé. Me cuentas, porque si no me cambio. No, ¿Ah? dale y si se corta yo te voy contando para que tú repliques la idea. Ok, tremendo equipo. Ay, eso. Real. Oye, Cristi, ya, Yo habla recibí una entonces carta. un poquito tú, porque yo siempre... Bueno, y nuestra ¿qué te Nutri parece también, el pues crear una importante. unidad de ¿Ah? climaterio y menopausia en una clínica? Me parece súper relevante que tenga ese punto, digamos, debido a que uno, etapa que generalmente se ve bastante vapuleada por la falta de atención a veces. Y esto puede ser Exacto. defecto de nuestro sistema de salud, como también por cosas como de sesgo que tengamos también respecto a esto.
Entonces también goza de muy mal, muchos mitos respecto a esta Ujú. etapa. Y por Exactamente. otro lado, cuando las personas llegan a consultar o llegan a enfrentarse a alguna personal de salud, llegan con muchos temores y la idea es poder acogerlas y realmente que no se alejen de estos equipos de salud, ¿ya? Sino que puedan seguir una línea para poder encontrar el bienestar y la salud que necesitan, ¿ya? Así que me parece Súper. súper importante que sea así. Bueno, dentro de todo, por la sociedad que vivimos, la sociedad machista, que de alguna forma estamos de alguna manera empoderando a las mujeres en relación también a los temas que hay que visibilizarlo y un poco también para exigir, para que nuestras pacientes exijan esas evaluaciones que deben ser, es que vamos a estructurar este live que tenemos mucho que hablar, pero dentro de todo lo importante y los objetivos son que visibilicemos en qué momento tenemos que consultar y cuáles serían este síndrome del climaterio y en el fondo si es que existen algunos mitos en relación a esto, como tú hablabas, si es que engordan, si es que, o será fisiológico que disminuimos en el fondo nuestra capacidad de metabolizar la glucosa y que finalmente nos haga subir de peso y no son las hormonas. ¿Qué hay de cierto esto de que finalmente no son buenas y que tienen un tremendo riesgo? Entonces vamos a ir tratando de ver todo ese tipo como de, en el fondo, de temas. Entonces, sin duda que lo primero que tenemos que hacer, y eso es Yo lo creo que que eso, fundamental que compartimos lo más... con la Sí. autora, que no se ve muy bien acá, pero quedó publicado en nuestro Instagram esta escala de calidad de vida, que esta es una escala de calidad de vida. Toda paciente sobre 45 años debería ser evaluada cuando va a su ginecólogo. Entonces nosotras la vamos a mantener en nuestra clínica, en Clínica Leven, donde estamos trabajando, y un poco para visibilizar cuáles son los signos y síntomas que uno tiene que ver, porque muchas veces las pacientes me preguntan, pero doctora, ¿cómo lo identifico? Porque todo el mundo sabe de bochornos, ¿no es cierto? Bochornos, sofocos, y que son súper en la noche, y que finalmente todo el mundo los maneja, pero no solamente es eso, y eso es lo que vamos a visibilizar hoy día. ¿Qué otros Sí. síntomas podrían ser? A Uy, ver bueno, si a todo alguien... esto es un tema también, porque el bochorno también a veces la gente no sabe identificarlo tan bien, es decir, que es como un flash que sube, que asciende muy rápido y es en Ujú. cualquier momento. A diferencia, hay gente que Es, también le puede producir algunas palpitaciones, pero eso es un poco más raro, como más atendible, sería que... exacto, pero hay, sabes que se escribe mucho y también está dentro de, de la encuesta de calidad de vida, es que hay estos síntomas de que las mujeres empiezan a sentir como algo opresivo en el pecho que se puede confundir. Ay, parece que me perdí. No, te escucho bien. Ya, no me pegué, ya. Que se puede No. confundir de alguna manera con, por ejemplo, un infarto, pero que típicamente a las mujeres no le creen cuando están con dolores en el pecho. Y entonces, ojo que esto puede ser también, y muchas veces se tiene que hacer diagnóstico diferencial con las crisis de pánico, porque realmente las pacientes cuando empieza a disminuir el estrógeno en el cerebro y también por todos los cambios cardiovasculares que ocurren, pueden empezar a sentir estas diferencias en el fondo que pueden confundir y que la paciente va al cardiólogo y el cardiólogo, si es que no le pregunta realmente la evaluación de esta escala de calidad de vida y podemos evaluar las hormonas, vamos a confundirnos y no vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si sentimos palpitaciones extrañas y está también relacionado a que a lo mejor no tenemos sofocos, pero sí palpitaciones extrañas y también, por ejemplo, dolores musculares, dolores articulares, ojo que no solo uno puede llegar y decir, bueno, voy a consultar al traumatólogo o al reumatólogo, sino que también puedo ver, evaluarme con una ginecólogo que tenga esta sensibilidad al tema endocrinológico y entonces evaluar esas hormonas y ver si realmente necesita terapia hormonal de reemplazo. Mira, por ¿Me acá puede? pone alguien, sí, pone alguien dolores de cabeza y mayor dolor cuando llega el periodo, pero, es como una...
Es que ahí está confundiendo, porque ahí estamos confundiendo en relación a síndrome, en el fondo, premenstrual. ¿Cómo podemos Ujú. diferenciar, por ejemplo, climaterio Eso. perimenopáusico con menopausia? Cristi, ¿quieres decirlo Y tú? la verdad es que me quedé con definiciones bien antiguas de cuando estudié, debo decir. Entonces, para mí, menopausia sí es lo que existe, que es cuando efectivamente la regla o la menstruación no ha estado presente por un año, quizás sea hacia atrás. Exacto, ese es Periodo el antes diagnóstico de retrospectivo. perimenopausia. Perfecto, sí, eso no ha cambiado. No ha cambiado, pero lo que hay que tener, lo importante es entender que si, por ejemplo, yo estoy con anticonceptivos hormonales, nunca voy a tener esos cambios y yo puedo seguir menstruando todos muchos meses más, años, si es que sigo usando los anticonceptivos, porque recordemos que la descamación, ese endometrio que sacamos todos los meses, es algo artificial de alguna forma para que sepamos que no estamos embarazadas. Entonces, ese cambio hormonal comandado por anticonceptivos va a continuar. Entonces, si no lo suspendemos, o a lo mejor no suspender, sino que si es que estamos usando un tipo de anticonceptivo, evaluamos hormonas en un determinado día, es que podamos a continuar con esto como diciendo, no, a mí no me ha llegado la menopausia, porque obviamente son estrógenos exógenos, pero no necesitas eso, sino que necesitas otro tipo de hormona y que sea con una disminución en el fondo de riesgo cardiovascular, porque no olvidar que los combinados tienen su riesgo y sobre todo en esta etapa de la vida porque se empiezan a combinar más en el fondo factores de riesgo como a lo mejor puede ser sobrepeso o Inflamatorio. hipertensión o diabetes, entonces que ya ese tipo de hormona de combinados no es adecuado para estas pacientes. Mm. Dolores Mira, alguien más pone, articulares. sí, alguien pone, mi cara transpira mucho, me corre agua por el rostro y el pecho, es muy desagradable. Esos Alguien son los coloca. típicos bochornos y sofocos. Ojo que en estadística podemos hablar que solo el 25% de las pacientes va a tener unos tremendos sofocos que va a decir, ya tengo que ir a consultar a la ginecóloga. Pero muchas pacientes, hasta un 25%, no tienen nada. Entonces, las pacientes dicen, no, si mi climaterio da lo mismo porque en realidad ya pasó. Pero no es solamente los sofocos, sino que ahora hay que visibilizar qué otro tipo de síntomas tienes que ver y por qué hay que tratarlos, porque en el futuro puedes tener mayor riesgo cardiovascular, más osteoporosis, menor calidad de vida por la sequedad vaginal. Entonces, ojo con eso, porque no tiene que ver solamente con bochornos y tratar los bochornos. Y una paciente que es tratada en nuestra ventana, que es como por lo menos antes de los 10 años que inicie su etapa de la menopausia, esa paciente va a ser muy diferente si tú comparas poblaciones, en el fondo, que fueron tratadas a las que no fueron tratadas, en diferentes, en el fondo, aspectos, pero principalmente en mejorar calidad de vida, disminuir riesgo cardiovascular y disminuir el riesgo de osteoporosis. Mm. Y mejorar, Y en el bueno, y fondo, después calidad en la también sexualidad. también hay un montón de otros síntomas, por ejemplo, que hay cambios de irritabilidad. Entonces las pacientes o las personas también de repente empiezan a ser más sensibles por cosas que antes no les tocaría, digamos, emocionalmente, y de pronto de la nada, sin estar viviendo una teleserie de la vida, les Uh -huh. comienza a haber más irritabilidad, más sensibilidad o la habilidad emocional, le llamamos nosotros, cuando uno está muy a flor de piel. También Exactamente. lo requieren Súper, harto, llegan consultando justo en ese súper, periodo. súper importante. Es tan importante eso, Cristi, porque en el fondo incluso tenemos como connotaciones peyorativas, como decir vieja menopáusica y todo eso. Entonces, lo importante de el poder visibilizar este tipo de síntomas y de que reconocerse que realmente puede estar con falencia del estrógeno, la falencia del estrógeno en el cerebro afecta mucho a la mujer también en el rendimiento del trabajo, en el rendimiento de ella misma, de sentirse mejor, de sentirse bien, de sentir las ganas de ir a hacer un deporte, de sentir satisfacción de hacer las cosas. Entonces, ojo que, por ejemplo, puede estar consultando a un psiquiatra por depresión, en el fondo a un psicólogo, porque en realidad se siente con más la habilidad emocional, como dices tú, como que estalla fácilmente y no es incomprendida y además la sociedad de alguna forma la
le da esta connotación peyorativa. Entonces, ojo que el poder en relación a visibilizar este tipo de temas es poder hacernos cargo, y hacernos cargo es exigir una evaluación con esta encuesta de calidad de vida y poder decir, entonces, tengo posibilidad de tratarme, y hay muchas posibilidades de terapias que han sido invisibilizadas incluso por nuestros propios colegas ginecólogos. Entonces, por eso lo importante es de empoderarse del tema y poder decir realmente tengo conciencia ahora, necesito tratamiento y me voy a sentir mucho mejor. Claro. Todo en vista del bienestar. Entonces, bueno, y otro de los aspectos también que está relacionado tal vez, o que se relaciona, y ahí hablar si es mito o no, es del aumento del peso. Generalmente en etapas perimenopáusicas ya se puede ver y se puede asociar en algunos estudios clínicos que han visto algún grado de relación en que parten este comienzo de perimenopausia y pueden subir una cantidad de kilos. Muy pocas pacientes, un 10 a 15% puede bajar de peso en ese periodo. Pero la gran mayoría tienen un incremento que va entre 4 kilos y algo, más o menos 2. Significa que puede llegar a las 6 o como puede llegar en 2 kilos encima. Pero generalmente esto está asociado a este cambio que tiene la menopausia, que está ligado a la menor producción de los ovarios del estrógeno. Entonces Exacto. empieza a producirse una serie de formas distintas que el cuerpo ya empieza a cómo controla esta composición corporal, y empezamos, como bien dices tú, a perder masa del hueso, y de la parte del músculo vamos a tener una disminución. Y eso, si se ve Exacto. asociado a una labilidad emocional, a menor energía, la paciente además disminuye su actividad de vida diaria. Se pone un poco más sedentaria, la vida misma occidental es más sedentaria, y por lo tanto, además, se da el tener que buscar mayor alimentación más rica, más hedónica, más placentera, para poder también combatir los embates del trabajo online o de lo que me está pasando emocional. Por otro lado, también eso fomenta a la mayor pérdida de masa muscular, porque las comidas que son más hedónicas generalmente son de origen, de estas que son llegar y abrir el paquete, ¿ya? Por lo tanto, al ser Exactamente. alimentos procesados, ultraprocesados, en realidad vienen muy carentes de proteína, y la gran mayoría traen en poquito miligramos, pocos gramos, traen mucha cantidad de calorías además. Entonces se forma la tormenta perfecta. Exactamente. Cristi, qué importante eso, el visibilizar esto, porque hay muchas pacientes que finalmente toman una decisión errada de no usar la terapia hormonal porque está como entre las pacientes, como que se conversa con las amigas y todo, no, es que yo engordé justo, pero finalmente aumentan el peso por algo fisiológico y por lo que está pasando, y no es por la terapia hormonal, es todo lo contrario. La terapia hormonal muchas veces nos va a ayudar porque nos va a mejorar la estrogenización de nuestro cerebro, nos vamos a sentir mucho más animadas, mucho mejor que nos estén dando algo, por ejemplo, como para dormir en la noche, un clonazepam, un diazepam, y en el día estar más aletargada, y en cambio, estando con una terapia hormonal de reemplazo, si es que es en el fondo la que te corresponde, es que vas a tener más ánimo, te va a cambiar en el fondo tu perspectiva de la vida, porque el estrógeno en el cerebro es tan importante en la mujer, también para no sentirse que se te están olvidando las cosas. Entonces, todo eso es tan importante para que la mujer se sienta mejor, de ir al gimnasio, a hacer su deporte que siempre hacía, y vamos a tener una mujer completamente diferente y preparada para esta etapa complicada de la vida, que si es complicada, sí que es complicada, pero sin embargo, cuando está informada y además está finalmente tratada, va claramente a tener una mejor calidad de vida y un mejor enfrentamiento en relación a la parte metabólica. Oye, Pauli, ¿qué opinas de la soya? Porque es un Mira, fitoestrógeno, por eso te pregunto. lo que pasa, claro, sí, lo que pasa es que lo importante de todo esto en relación a las terapias, primero hay que visibilizar, las terapias hormonales de reemplazo tienen todo un estudio en relación a grandes poblaciones y objetivado qué tipo de hormona estás aportando y cuánto. Y en relación a eso se han hecho
los estudios que nos mejora la menos pérdida del calcio de los huesos, que ojo, el 25% del calcio de los huesos se pierde los primeros 5 años. Entonces el concepto es que usamos terapia hormonal de reemplazo para que sea como en el fondo una cuenta de ahorro para que posteriormente, cuando tengamos 70, 65, 70 años, no tengamos osteoporosis, que eso va a ser lo que va a finalmente deteriorar la calidad de vida de esa paciente si se nos cae, se fractura la cadera y ese tipo de cosas. Entonces, lo importante es que los estudios están diseñados para terapias hormonales de reemplazo y en el fondo alternativas que son clásicas, pero no esto como los fitoestrógenos o la soya, es que no es cuantificable la ingesta. Entonces, por eso es súper importante entender que no es llegar y ir a la farmacia naturista y decir, ya listo, me voy a usar esto y con esto voy a andar súper bien, porque de eso no se trata. Son tantos los beneficios de la terapia hormonal de reemplazo clásica en el fondo que si uno sopesa es que en relación a cada paciente obviamente hay que ver si es que va o no va esta terapia hormonal para individualizada en el fondo. Alguien Individualizada pone, y en un tiempo que se demostró que finalmente tiene que ser los primeros 10 años que tiene en el fondo la menopausia. Ojo que en pacientes como por ejemplo lo que estábamos hablando cuando decimos que es menopausia, entonces hay pacientes que por ejemplo tienen una menopausia temprana que es previo a los 45 o una falla ovárica prematura que es previo a los 40 años. Entonces esas pacientes obviamente van a necesitar terapia hormonal de reemplazo con mayor razón, independiente de que si se sienten mal o se sienten bien con la menopausia, sino que esas pacientes para disminuir riesgo cardiovascular y disminuir osteoporosis y disminuir en el fondo sequedad vaginal que va a dificultar su vida sexual o también mejorar toda la parte urinaria, es que tienen que usar terapia hormonal de reemplazo, sin duda. igual Y es eso, ojo, que está importante, súper invisibilizado. sí, igual es importante el tema de la evaluación, porque no solo que existan toda esta constelación de síntomas significa inmediatamente hacer esto, sino que también es medir niveles hormonales para detectar si Sin la duda, falta es de estrógenos desde los ovarios o tengo una alteración a nivel de otras glándulas que están ubicadas en el cerebro, por ejemplo, que eso estamos sin hablando duda. de muy, muy poco probable, pero que hay que investigar y descartar. Exactamente. Es que por eso lo importante es que antes de llegar y decir, no, listo, tengo la menopausia, es que tienen que consultar a una ginecóloga que tenga sensibilidad con esto, porque en realidad no muchos tienen este enfoque en el fondo endocrinológico y en equipos multidisciplinarios, y lo importante es de saber qué hormonas hay que medir, porque ojo, que cuando se está en el periodo perimenopáusico va a depender de la paciente. Si esta paciente no está con anticonceptivo, lo que va a pasar típicamente es que empiezan a tener irregularidad de la menstruación. Y si es que tenemos irregularidad, o sea, no, hay ciclos que no son ovulatorios, acordémonos, aquí está el diagrama, este endometrio se va a ir acumulando. Este diagrama ya lo tienen, esta maqueta, todos lo saben que este es el útero, esta es la vejiga y este es el recto, entonces aquí estaría la uretra, ahí está la vagina, aquí hay un anillo vaginal y aquí está el recto, entonces aquí se hace caquita, por acá está la vagina y ahí estaría el cuello del útero y ahí estaría el meato uretral. Entonces, ¿qué va pasando dentro de los cambios? Es que este endometrio puede acumularse de un mes para otro si no hubo ovulación, porque son ciclos anovulatorios. Entonces, si ese endometrio se acumula 3 meses que no me llegó la regla, puede pasar que te llega la regla y te llega terriblemente abundante. Ojo que, por ejemplo, si más encima la paciente tiene unos pocos miomitas, porque es parte del asunto, si es que finalmente tú le haces una ecografía a pacientes sobre 40 años, como por lo menos un 60% tiene un miomita o adenomiosis con mayor razón. Entonces, por lo tanto, es súper importante que cuando hay estos desbalances hormonales y además hay mioma, pueden tener un mayor sangrado y un sangrado uterino anormal súper importante. Entonces, la paciente se va a asustar, va a ir al ginecólogo. Ojo, si te dicen te tengo que sacar el útero,
Mira, siempre es bueno ver una segunda opinión. ¿Por qué? Porque hay fórmulas para atrofiar ese endometrio y poder evitarte la cirugía si es que realmente son miomas pequeños y es solamente alteración de las hormonas. Entonces, finalmente, no es que todas las pacientes que en el fondo van a haber que tener una histerectomía, sino que, o sea, sacar el útero, sino que todo lo contrario, lo que podemos hacer es ver cómo las hormonas las podemos usar a nuestro favor y hacer que ese endometrio se achique y quede chiquitito por un buen tiempo para que no ocurra estos periodos donde está toda esta alteración de las hormonas y que también puede haber algo en el útero que va a manifestarse más en este tiempo. Mm. Yo estaba No viendo sé si está alguna otra. quedando claro, ¿crees tú, Yo creo, Cristi? por eso hacía como el resumen de qué pasa con el estrógeno, de dónde proviene como esta déficit que empezamos a tener de estrógenos por la menor función de los ovarios, y que eso va a determinar que hayan distintas alteraciones a nivel de distintos tejidos o de órganos, y tanto a nivel como Exactamente. del cerebro, puede pasar a nivel cardíaco, va a pasar también a nivel de la parte muscular, el hígado y otras distintas cosas entonces como el tejido óseo, que están ligadas al tema que a mí me compete, que tiene que ver con el aumento de peso, que digamos que igual, de todas maneras, uno le con un enfoque en todas las tallas igual. Yo creo que no es la única indicación tener que hacer la baja de peso, sino que adoptar un estilo de vida más saludable, ¿ya? Y luego, si a la vez eso se viene acompañado de algún cambio en mejora de cambio de peso, por ejemplo, bien. Pero no, en algunas ocasiones nos quedamos un poquito en tener que quedarnos con el enfoque de en todas las tallas. Porque presionar a Muy una bien paciente a eso. que logre una figura estándar y que de repente calce con un índice de masa corporal, quedamos cortos. Necesitamos que esa paciente gane masa muscular y densidad ósea. Perfecto. Por lo tanto, lo más fidedigno para esas pacientes es tener que hacer un DEXA, que es un tipo de examen que es más difícil de encontrar. En Viña existe un lugar que creo que hay un investigador de la Católica que tiene el equipo, pero en general algunas clínicas pueden tenerlo, pero en general hacemos más in-body, que son Ujú. bioimpedanciómetros que pueden medir más o menos muy cercana su relación de eficacia o de muy cercanía con el número real, eh, el componente de masa muscular. Y la masa, o lo que tiene que ver con el riesgo de fractura, porque cuando uno pide una densitometría ósea, las pacientes creen que uno está viendo todos sus huesitos en toda su calidad, y en realidad son 3 puntos representativos por el riesgo de Ujú. fractura que la paciente puede presentar. Cuando antiguamente se caían las pacientes o los pacientes, los lugares donde más se fracturaban y que eran más caros en torno a recuperar su calidad de vida, volver a hacer sus cosas con independencia, tenían que ver con fracturas a nivel de la cadera y a nivel de la zona lumbar. Eran las que más Ujú. producían problemas respecto a retomar la vida con normalidad, y por lo Ujú. tanto se estimaron estos 3 sitios de la densitometría. Y por lo tanto, cuando medimos densitometría ósea, vamos a mirar la calidad del huesito en estos 3 puntos, que es el cuello femoral, ambos lados, y algunas vértebras de la zona lumbar. Y cuando Súper están importante. deficitarios, tenemos que empezar a ponerle ahí power con el calcio, y ahí también combinar con a veces algunas terapias hormonales para que pueda aumentar esa fijación de calcio. Y el Súper bien, ejercicio súper, también, súper. importante para que Exacto. Mira, el hueso Cristi, no sea algo sí, estático. dentro de eso, de ese mismo tema, lo importante entonces estábamos hablando que los primeros 5 años se pierde el 25% si es que no usamos terapia hormonal y si es que no usamos el calcio adecuado y la vitamina D. O sea, esto va en un conjunto de cosas. Y para pacientes que, El por paquete ejemplo, no lleva están esto, lleva calcio, vitamina D, ejercicio. exactamente, sin duda, súper importante, exactamente, porque pero lo importante es que no es solamente terapia hormonal de reemplazo. Por ejemplo, ¿qué pasaría en pacientes que no podemos dar? También podemos usar el ácido hibandrónico. Pucha, yo tenía todas hartas cosas acá y no lo saqué. Bueno, el ácido ¿No? hibandrónico también se puede utilizar y también tenemos otras
alternativas, pero lo importante es tener conciencia de esto. Y lo otro es que la densitometría ósea no es que la tenemos que tomar inmediatamente cuando nos llega la menopausia, sino que es desde los 65 años hacia adelante. Ahí empezamos a evaluar, porque en realidad antes era como, no, si a todas les damos densitometría ósea de los 50 años, pero en realidad es un examen de más, porque en el fondo la consecuencia la tenemos que medir después de los 65 años o en pacientes que tienen factores de riesgo por haberse hecho alguna fractura, que entonces el traumatólogo a veces se lo pide, o en esos casos excepcionales en el fondo. Pero no es que a todo el mundo hay que darle la densitometría ósea como requisito para iniciar una terapia hormonal de Las pacientes reemplazo o para bariátricas sí lo control. hacemos como excepción. ¿Cómo? Las pacientes bariátricas lo hacemos como excepción. Ya, Ahí lo hacemos perfecto. en seguimiento. Súper bien, Eh, sin duda. Súper buena esa acotación, claramente. y Las también pacientes pacientes que bariátricas. están sometidas a corticoides. A veces cuando usan corticoides, prednisona, Acamco, Venlafaxine, no sé, una serie de corticoides, también adelantamos ese momento. Alguien preguntaba desde cuándo usar calcio. La verdad es que habría que Oh, fijarse en el tipo de dieta que cada uno lleva y habitualmente vamos a quedar bajas y deficitarias en la ingesta de calcio, en especial cuando se ha promovido la disminución de la ingesta de lácteos. Cuando uno come sin o duda. uno consume una bebida vegetal, puede que venga fortificado el consumo de fuera, pero otras veces no viene fortificada y por lo tanto hay que buscar esas fuentes de calcio en otras partes. Entonces ahí lo importante es tener que hacerlo más personalizado y acudir a alguna nutricionista para que pueda establecer si están en carencias de ese calcio o no. ¿Ya? Así que rol Súper. importante también pueden cumplir nuestras nutri, ¿ya? Para Exactamente, que sin duda. Las nutricionistas son fundamentales porque también dentro de esto, nosotras como realizamos toda la evaluación en el fondo metabólica, ginecoendocrina, en el fondo cuando necesitamos el apoyo de la nutricionista es para que le ajuste en relación a la orientación nutricional según toda esta evaluación clínica que realizamos. Y para eso también, como decías tú, el InBody es súper importante porque el InBody lo va a estar unido a esta evaluación de la nutricionista como para entender más o menos qué necesita, si necesita aumentar más la masa muscular, y que no tiene que ver solo con peso, sino que tiene que ver con masa muscular en relación a la masa grasa y en relación entonces para ver qué estilo de vida saludable tiene que ir en relación a la nutrición y juntar un todo con la parte hormonal para poder tener una mejor calidad de vida y entonces tener una mejor, en el fondo, condición física, que no va a tener que ver con cuánto pesas, ni tampoco si es que eres 90, 60, 90, sino que tiene que ver con salud en todas las tallas, pero saludable. Mm. ¿Sí? Lo otro es que muchas pacientes han arrastrado un historial de la edad que empieza la perimenopausia, en donde han tenido muchas son dietantes crónicas. Y aquí yo creo que muchas se van a sentir identificadas, en donde Ya. comienzan a subir un poco de peso, se restringen, hacen dietas un poco restrictivas o lo que había de moda, o lo que pudieron optar a lo mejor algún fármaco, bajan, luego vuelven de alguna manera a subir, si es que hay embarazos o no, también hay algunos cambios, y empezamos a tener siempre un aumento de peso que queda un poco seteado más arriba del que inicialmente iniciaron. Y cuando Ujú. llegan al estado de perimenopausia, llegan con déficit en la cantidad de masa muscular, llegan con menos masa ósea, y eso dificulta el tener una tasa metabólica de reposo bien. Quedan, como les Ajá. decimos, en modo ahorro, muy frenada. Cuesta mucho desatascar a las pacientes que han pasado por idas y venidas así, así, y además con mayor angustia. Cuando llegan con mayor angustia, también esa es una gran dificultad que ofrece. Cuando queremos llevarlas como a algún estilo de vida más sano, también sufren algunas como de algunos picoteos, atracones, producto de que se ponen metas también referentes solo al peso. Y no fija mucho que el número en esa no es una realidad que tenga que ver con que cuánto músculo tienen, que es lo que va a ser lo beneficioso para más adelante. Qué importante eso, porque en realidad esto tiene que ver no con balanza, ni con, o sea, en el fondo, ni tampoco con un estigma social, sino que tiene que ver con el sentirse bien, calidad de vida, y eso también
en la parte cerebral, en cómo te vas a sentir, tu memoria, en cómo va a mejorar tu calidad de vida en relación a eso, en relación a tus huesos, los músculos, que eso es lo más importante en relación a todo esto, y tú tiene que ser lo más armónica posible para que no te den los atracones, como tú dices. Y por eso muchas veces nosotras ingresamos a estas pacientes también a terapia psicológica, porque sin duda el climaterio, dentro de todo, en una paciente, si es que además está sufriendo el síndrome del nido vacío, o también está en el fondo viendo que es su momento de la vida, que empieza a estar con menos rendimiento en el trabajo, se va a coger muchas veces como listo a jubilación. Todas esas cosas son estresores sociales que son importantes de tener conciencia. Y si es que tienes una relación con la comida un poco que de alguna manera sientes como un relajo, es que finalmente, y lo tuviste en toda la vida, como dices tú, que fue también oscilando, que de repente hacía dieta, de repente no. Entonces, finalmente, Sí. las invitamos a hacer de alguna manera, algún acompañamiento con la psicóloga, que es una psicóloga experta en el fondo en el climaterio, que eso es súper importante. Y ahí hay otro punto que también toma relación con esto, porque la comida es un placer de la vida, pero no es el único Sí, pues. placer. ¿Y Ya. qué pasa en este periodo de la menopausia con respecto Con otro, a la libido? los placeres, los otros placeres, placer sexual. Ujú. Placer sexual es importantísimo porque hay algunas pacientes que en el fondo es increíble porque nunca han tenido educación de sexualidad con enfoque de género, que es lo que está en nuestros lives anteriores, que los invito a que lo vean si es que no han visto experiencia orgásmica desde el capítulo 1 al 4. Son 4 capítulos de experiencia orgásmica que tiene que ver con lo que uno arrastra finalmente si es que hemos sido personas que nunca hemos disfrutado de nuestra sexualidad, que no tampoco estamos desconectadas por ya sea por el estrés social, porque la crianza, por el estrés económico, por lo que sea, y finalmente o tenemos algún antecedente de violencia, tanto psicológica, ginecológica, obstétrica, podemos tener una desconexión con nuestra genitalidad. Y además se nos complica mucho más si es que además vamos a empezar a tener sequedad vaginal, por ejemplo. La sequedad vaginal va a hacer que finalmente tengamos alguna alteración en el disfrute de nuestra sexualidad. Ojo, que cuáles son los cambios, los voy a hablar acá de nuevo, en relación a los cambios que ocurren en la entrada de la vagina. Ojo que esta es una pelvis que está representada con un clítoris, por eso ustedes lo ven así. Esto es un clítoris, está el glande, y aquí estarían los bulbos del clítoris, que está representado también aquí, como esto sería la vulva, Ay, qué labios broche. labios Qué broche. externos, labios internos, y aquí estaría el glande del clítoris, pero tenemos acá el clítoris que es tremendo y que está, en el fondo hay que visibilizarlo, que en relación a la vulva estaría ahí la uretra, que es la salida del pipí, y aquí estaría la vagina. Y entonces dentro de esto, lo importante es que en este modelo podemos ver que el protagonismo del clítoris dentro del placer sexual femenino. Entonces, si tenemos una entrada de la vagina más seca, con más sequedad vaginal, y está dentro de todo la paciente no se produce, no tiene mucha conexión con su genitalidad, y muchas veces tiene relaciones sexuales para complacer y no ha descubierto su propio placer, es que esta relación sexual siempre va a ser penetrativa y solamente focalizada en el placer sexual masculino. Entonces, ¿por qué es importante esto? Es que visibilizar que la estrogenización de la entrada de la vagina y la vagina es súper importante para la sensibilidad y para tener en el fondo, las paredes más gruesas, turgentes, y además también más receptivas para que sean finalmente en una mejor forma
se produzca la lubricación, que va a permitir entonces que el pene cuando esté acá y produzca la fricción de los bulbos del clítoris, que tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas, Sí. el pene tiene 4.000, nosotros tenemos 8.000 en nuestro clítoris, es que hay que saber cómo estimularlo, y eso es súper invisibilizado. Y es más aún, tan invisibilizado es la estrogenización de nuestra vagina. Muchos ginecólogos no hacen esto y es tan beneficioso y tan fácil Es y tan importante. prácticamente no tiene contraindicaciones. Por lo tanto, la estrogenización de la vagina es súper importante. Tienen que consultar, tienen que exigir, tienen que preguntarle a su gine que, por favor, ¿qué pasa con los estrógenos en vagina? Porque eso es súper, súper fácil de realizar. Tan fácil que se Súper, los voy a súper mostrar acá. relevante porque que también eso Irrelevante, genera nosotros. en un espacio como de la pareja, también puede generar con la labilidad emocional que se arrastra, también una forma, digamos, de pocas posibilidades de comunicar a lo mejor lo que te pasa. Si además tienes menos comunicación contigo misma, menos uno puede comunicar el resto además. Entonces, Exactamente. súper relevante. Y eso que te iba a mostrar, ¿qué es lo que es? Este es que, por ejemplo, estrógeno, este es estriol. Viene, por ejemplo, con este aplicador, pero nosotros, pum, le decimos chao con el aplicador, usamos solamente el dedo. ¿Por qué? Porque se ha visto que las pacientes, en el fondo, al realizar Un objeto con el extraño tubito, lo como ponen dentro del aplicador y el aplicador dentro de la vagina. Imagínate un aplicador dentro de la vagina, una vagina. No, no les como que el gusta tampón eso. no te cuesta que te introduzca. Me imagino ya una Exacto, cosa más entonces no tienes que bonita. hacer eso. La cosa es muy fácil. Llegas, abres el estrógeno, el tubito, les sacas el tamaño de una lenteja, de un poroto, y lo aplicas en la entrada de la vagina donde esté mojadito. Y punto. Todos los días por 20 días primero, como si fuera la crema en la cara, lo ponemos ahí para mantener nuestra vagina, que es súper importante. O sea, ¿por qué nos ponemos la crema en la cara? Oye, alguien pregunta si alguien es alérgico a los estrógenos tópicos. Raro. Ah, es que ojo, por eso siempre le decimos a las pacientes, no, ahí sí es que no, porque siempre le decimos que se pruebe acá primero, y si no produce nada, después se pone un poquito en la vagina y que se lo ponga de día primero para entender si es que es alérgica o no. Ojo que Ujú. también existe el promiestreno, que igual tiene un poquitito menos de potencia que el estrógeno, que el estriol, pero también es súper bueno. Existe óvulo, es como que realmente hay otros que también lo recetan, pero a mí, nuestras pacientes, nosotras usamos mucho el estrógeno que sea muy fácil de utilizar y que tiene tan buenos beneficios. Y esto es súper archi recomendado en el fondo en una forma fácil, exíjanle a sus, y a todas a las edades, esto es para siempre. ¿Por qué? Porque la terapia hormonal de reemplazo a lo mejor puede tener cuestionamientos si es que tú lo usas más de 10 años, pero esto, el estrógeno en la vagina es permanente porque no tiene en el fondo contraindicación alguna, porque lo que hace es solamente a nivel local. ¿Y qué otra parte importante es que realiza este estrógeno? Que lo importante es que también está en nuestra escala de calidad de vida, esta escala que le estaba diciendo, chicas, esta, que es la que siempre uno tiene que exigir, que uno tiene que decir, oye, pregúntenme la escala, ahí está, la escala está visibilizada en el fondo en Está válido, muchos entonces lugares está que tratan bien. realmente el climaterio y la menopausia. Y en esto está problemas al orinar, está como uno de los tópicos, ¿ya? Entonces, si tienes problemas con qué, por ejemplo, no solamente con incontinencia urinaria de esfuerzo, que es como lo que más es lo más bullado, ¿no es cierto? Que Me obviamente reí nunca hay que y me hice pipí. normalizarlo. Salté y Y me hice pipí. exacto, ese es, en el fondo es un tipo de incontinencia, pero lo que pasa por la falta de estrógeno, lo que más realiza es que si este es la vejiga y esta es la uretra, entonces la vejiga, para vaciar la vejiga en una forma espontánea, uno contrae un músculo que se llama el detrusor, que está acá, y lo contrae y relaja el esfínter y sale el pipí. Cuando pasa esto en relación a la falta de estrógeno en la entrada de la vagina y además en la vejiga empieza a estar hiperactiva, entonces empieza a
a ponerse media loca. Entonces la paciente relata que realmente necesita más ir al baño, o muchas veces dice, oh, es que no puedo ni siquiera tomarme un café o un té en las mañanas, es terrible porque después salgo y tengo que andar buscando dónde hay baño. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia miccional por la falta de Sí, estrógeno y pasa eso, además porque los además elementos disminuye la ingesta de diuréticos agua. y en el fondo, los aumentos de la contracción es que es por la falta de estrógeno y además por el diurético y el irritante vesical, te va a hacer ir más frecuentemente al baño. Entonces, eso es típico de pacientes también con climaterio y con menopausia desde hace tiempo. Por ejemplo, las pacientes que están por mucho tiempo ya con su menopausia tienen más falta de estrógeno en su vejiga y con mayor razón tiene este tipo de síntomas. Por lo tanto, ojo que eso también es parte de la calidad, de la escala de calidad de vida. Entonces, ¿qué es la moraleja? Es que el estrógeno nos sirve para muchas cosas, no solamente si es que tienes relaciones sexuales, si es que no, da lo mismo, necesitas estrogenizar tu vagina. Alguien pregunta si el estrógeno tópico debería usarse independiente que tengas algún problema puntual. Yo creo que tópico Sin también se puede duda. confundir. Tópico hay uno que es en gel y otro que es No, 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 intravaginal. es que el estrógeno, este es estriol, que es estrógeno en el fondo que es local, ¿ya? Ujú. Estoy hablando ahora del estrógeno local, que esto no tiene efecto sistémico. En cambio, este otro, que es parte de la terapia hormonal de reemplazo, que es lo que vamos a hablar ahora, es que es este estrógeno, lo voy a abrir, que es el que uno llega y se pone, por ejemplo, acá, y que esto es sistémico, porque esto es estradiol en gel, ¿ya? Que está la hormoral, está este que es Ginoderm y está el Estreva, que es el original. Eso hago la Eso es distinción, porque el estrógeno. otro se ve en gel y como que a uno todo le parece que eso se puede aplicar en cualquier parte. Como en No, cualquier... no, no. Esto es el estrógeno que se pone acá en la piel, aquí en esta parte, y es Ujú. terapia transdérmica sistémica, que es distinto a la que yo estaba mostrando, que es la local que se pone acá. Esta es como Ujú. más de libertad, ¿por qué? Porque esta es que es la que actúa solamente a nivel local. Ujú. Pero muchas, van a ser muchas las dudas, obviamente no les puedo decir toda la parte Sí, del yo climaterio, creo pueden que consultar eso sí, a porque su ginecólogo y pero yo creo todo. que era Vamos a hacer, importante hacer la distinción porque puede existir como el imaginario que podían haber un tipo de estrógeno que podría ser en gel o no, pero que se aplicaba de distintas formas. Y la verdad es que no. Tienen formulaciones farmacéuticas distintas para que se miren, puedan absorber en el esta es lugar que la se tienen que absorber. transdérmica. Sí, esta Ujú. es la transdérmica que va a tu cerebro, Es va a tu súper práctica, hueso. es como que no, no es nada. Súper, súper importante. Mm. Sí, y bueno, y de hecho en pacientes con, o sea, en el fondo lo que, lo que nosotros hemos realizado dentro de todo es siempre estar evaluando cuáles son las mejores terapias hormonales para las pacientes. Y dentro de todo la terapia transdérmica, o sea, esto lo que estamos viendo es que va a ir a todos los órganos que estábamos hablando de lo que era importante. Pero ojo, porque hoy día me llegó una paciente de setenta y Mm. cinco años que estaba con esto y solamente con esto, teniendo útero. Entonces hay que tener conciencia que esto, o sea, la terapia hormonal sistémica transdérmica, puede realizar de que el endometrio se engruese y si se engruesa, se engruesa, se engruesa, Ah. sin oposición, descama con hemorragias, hiperplasia endometrial y hasta cáncer de endometrio. Por lo tanto, las pacientes que tienen útero tienen que tener algo opuesto, ¿para qué? Para descamar ese endometrio y que no se nos engruese. ¿Y cuáles son esas? Son las progesteronas. Entonces, por eso nosotros usamos progesterona, que puede ser cíclica, porque así estamos como diciendo, eh, poniéndole al cuerpo la parte estrogénica, que es de una parte del ciclo, y el progestágeno para que esto descame y no pase esto. Entonces, no pase esto del cáncer de endometrio. Finalmente, por eso es súper importante que hay que realizar una evaluación, porque también no todo el mundo va a poder usar hormonas y hacemos evaluación de mamografía, en el fondo evaluar riesgo cardiovascular con exámenes metabólicos, ver bien si es que ese es el diagnóstico,
y hacerlo en un momento adecuado, porque si usas anticonceptivo no va a ser tan posible dependiendo de qué anticonceptivo. O sea, son varias las cosas que hay que ver. Mm. O sea, no es como una receta de cocina, la verdad es que lo que estamos No, diciendo es que hay que tratar de hacerse una evaluación que sea con alguna mirada integral, que pueda, por lo tanto, ser focalizada y estudiado en lo que su mérito requiera, para que pueda uno tener la terapia que requiere. Y ahí exactamente. vendrán los nombres o el tipo de combinación o lo que sea más adecuado. Entonces, como no es la receta de cocina para todo, en realidad. Exactamente. Mm, Mira, sí. ojo que, por ejemplo, ahí están preguntando por qué pasa con el cáncer. Y es importante esto porque cuando hace 20 años atrás, antes del estudio HUI, le dábamos terapia hormonal a todas y era guau, que todo el mundo estaba fascinado con la terapia hormonal. Salió el estudio HUI y fue terrible porque más encima fue un estudio mal diseñado y que además finalmente después sacamos otras conclusiones después de muchos años, pero de eso se agarraron muchos colegas ginecólogos también que como que no le da mucha importancia a esto, como para decir, no, si las hormonas te hacen mal, o sea, las mismas pacientes empezaron a hablar y decir, no, hasta la revista Time salió en esos tiempos que, oh, no, produce cáncer de mama, entonces finalmente no hay que usar, y en realidad eso después fue súper archi cuestionado, o sea, las conclusiones que se sacaron en ese minuto después fueron destruidas completamente, y lo que utilizamos ahora son otras alternativas, entonces la evaluación es caso a caso y finalmente tantos beneficios produce la terapia hormonal de reemplazo que lo importante es que es ver cuándo realmente tienes que utilizarla, si es que eres candidata, que eso es importante ver y finalmente la decisión la haces con, en el fondo, a conciencia entre tú tu tratante y tú misma informándote. Eso es súper importante porque eso te empodera y te ocupas tú de lo que te está pasando y de los beneficios que puedes tener. Y lo importante de hacerte tu mamografía anualmente y poder decir, ya, listo, estoy con esta terapia hormonal, pero realmente tengo tantos beneficios y no se ha demostrado que realmente haya un tremendo aumento de cáncer de mama, es que no tiene comparación alguna con todos los beneficios. Mm, sí, y qué importante también ligarlo con el riesgo cardiovascular. Cuando las pacientes están en periodo de la menopausia o perimenopáusico, hay un aumento del riesgo cardiovascular además. No solo todo esto que hemos Exacto. hablado, sino que también mayor asociación a infartos del corazón, cerebrales, mayor propensión a tener hipertensión, diabetes en algunos casos, dependiendo del antecedente familiar también. Pero si esto Exactamente. se ha asociado a la disminución de la actividad física, una alimentación más deficitaria en proteínas, en ácidos grasos buenos, que ahí ganan por lejos los omega 3, el aceite de oliva, el aceite de coco, ojo, que es el equivalente a la mantequilla, pero en el mundo vegetal. Así que igual es un aceite saturado que no hay que usar en tanta cantidad como que lo usan por mucha cantidad para todo, ¿ya? Queda mejor Ajá. en el pelo, también en las pestañas, pero en poquita cantidad y muy medido De para la cuando uno va a piel. cocinar, ¿ya? En la piel. Sí. Eh, Sin embargo, todos los que provengan den a mayor omega 3, entonces vamos a estar disminuyendo este estado proinflamatorio leve que va a estar dando mayor riesgo cardiovascular. Y ahí, como decía, el que el estado de la menopausia disminuye el músculo también es importante, el que disminuye la masa muscular también, o sea, el ósea. Por lo tanto, siempre decir que esta etapa además no es tan mala en el sentido de que además hay cambios en la estructura familiar, muchas veces los hijos ya no están más grandes, tal vez pueden estar al cuidado de alguna otra persona, pero generalmente se cuenta con un poco más de tiempo y tal vez algún grado de un poquito más de libertad individual para poder llevar a cabo una mejor calidad de vida y proponernos un cambio. ¿Ya? Entonces, igual es importante como qué es lo que también nos Exactamente. vamos a plantear de esta etapa. No mirarla así como, Ujú. no, y qué mal, sino que Exacto. hacer no un enemigo, sino que algo que Preparándonos. realmente pasar, pues, sí. Así que es como Sin duda. Es que, inexorable es que esa salida. realmente
realmente hay que prepararse en relación a todo esto que estamos hablando, un conjunto de cosas, que no es solamente focalizar a la falta de estrógeno que nos va a producir el bochorno, o que vamos a estar más viejas, porque en realidad, pucha, que la piel, que la cuestión, sino que también focalizarnos en un todo, y eso es súper importante, y súper importante de ver cuál es donde nos aprieta más el zapato, porque hay algunos que le aprietan más el zapato en la parte emocional, hay otras que le aprietan más el zapato en relación a la parte de los huesos, los dolores musculares, y ojo que ahí la vitamina D está súper importante, y sabiendo que el 80% de la población tiene falencia de vitamina D, y sobre todo ahora en las salidas del invierno, cuando está más carente aún, y eso también tiene que ver con ánimo, con dolores musculares, con el estar más como flojas para ir a hacer ejercicio. Entonces es súper importante visibilizar eso también, que son otros aportes nutricionales, que no es solamente la hormona, sino que también nos ayuda para que el hueso se fije, para que finalmente tengamos más ánimo de hacer ejercicio, y en el fondo también es un todo dentro de lo que estamos realizando. Sí, temazo, temazo. Así que, bueno, por otra parte, yo discutiste un poquito porque en realidad los estudios respecto a obesidad Ujú. con terapia reemplazo hormonal son pocos los que realmente pueden técnicamente realmente decir algo respecto a ellos, y los pocos que hay son favorables al uso de terapia de reemplazo hormonal para que no tengan esta de peso. Pero igual faltan estudios. Quiero decir que la evidencia que tenemos hasta ahora conduce a esta conclusión, pero igual hay que seguir estudiando al respecto y hacer seguimientos de cohortes de pacientes, o sea, grupos de pacientes que están en estados perimenopáusicos, y hacerles los seguimientos dependiendo de qué tratamientos fueron llevados por cada uno. Eso a nivel más científico, ¿ya? Pero Ujú. hasta ahora con la evidencia que contamos, en realidad dice que realmente la terapia de reemplazo hormonal puede llegar a producir menos aumento de peso en las pacientes y menos cambios de corporalidad. Por ejemplo, una paciente que tiene una forma de pera puede llegar a tener una forma de manzana, acumular más grasa visceral. La Oh, grasa visceral no es ujú, el rollito que yo me toco, sino que es la grasa que está metida en medio de las vísceras, del hígado, del ujú, páncreas, que va a dar este mayor riesgo cardiovascular. Y además, en ujú. la etapa de perimenopausia, ya en la menopausia también, pero se constituye 10 años antes de la menopausia, se empieza a acumular grasa en el músculo. Así que qué importante es que esa grasa no esté ubicada ahí, porque va a tener Ah, más riesgo. qué importante eso, importantísimo. ¿Y qué ¿Ya? tal? Te iba a preguntar, porque hemos estado hablando de hartas cosas. Bueno, también existe dentro de las terapias hormonales, ojo, que alguien habló ahí, preguntó por el dispositivo. En terapia hormonal de Ah, sí. reemplazo, lo que nos sirve es este, que es la T en el fondo, pero es la T que se llama Mirena, en pacientes que en el fondo están con este dispositivo, que, ojo, que dura hasta 8 años. Finalmente esto lo que va a hacer que esta T, que es esto nomás, por favor, esto es solamente para ponerlo, es que la T va a estar haciendo con el levonorgestrel que trae, va a estar atrofiando el endometrio, o sea, lo va a estar haciendo chiquitito, por lo tanto, tú puedes usar la terapia transdérmica y por mientras tener esa T que todavía te está funcionando desde que estás en el fondo cuidándote para no embarazarte, que es súper bueno para, en el fondo, evitar embarazo, porque tiene un índice de PER muy bajo, o sea, un índice de margen de error muy bajo, y también nos ayuda para mantener, en el fondo, en esta etapa, el endometrio chiquitito. Por lo tanto, podrías usar esto y además, en el fondo, mantener tu Mirena. Entonces eso también es otra de las alternativas, y alguien mencionó ahí también que estaba usando tibolona, y sin duda la tibolona ha sido un gran acierto, porque finalmente los pacientes, que es mucho más específico en relación como a protección y hacer también este endometrio que se mantenga pequeñito. Por lo tanto, esa es una pastilla que también puedes utilizar, y también se ha visto muchos beneficios en relación que son muy equivalentes a lo que realiza la terapia hormonal de reemplazo, que es como otra de las alternativas. También existen otras fórmulas en el fondo que también tienen que ver con usar algún tipo de estrógeno de forma continua y un buen progestágeno para mantener continuamente este endometrio chiquitito Con como mucho. estábamos hablando, y la pastilla tiene siempre lo mismo para mantener en el fondo estar estrogenizada y además tener el endometrio pequeñito. ¿Qué me ibas a preguntar, Cristi? Perdona.
ahí yo tengo activado no tener tanto rato en pantallas y no caché, pues no lo desactivé antes. Entonces como que me dijo, ya terminó su tiempo en Instagram, así como, Ah, adiós. chuta, entonces ya llevamos Pero una hora, que ¿no? yo tengo. No, pero es por un sentido que yo tengo de no tener tanta pantalla todo el rato. Entonces, Ah, ya, es del ya, ya, celular. ok. Pero es bueno Estaba que justo, ya nos están diciendo que tenemos que ir cortando. Oye, espérate, no, dentro yo de no eso, he visto lo nada, que no. quería, Solo que me corté yo. lo que quería hablar, que es súper importante, el estrógeno en vagina, un poco para seguir ese tema que es apasionante porque es tan invisibilizado y es tan importante, es que el estrógeno en la vagina es tan importante también para eh, evitar infecciones, infecciones tanto urinarias como también vaginales. ¿Por qué? Porque el estrógeno en la vagina nos produce, o sea, nos produce un ambiente favorable para los lactobacilos. Los lactobacilos son los soldaditos que nosotros les decimos en la vagina que nos van a proteger contra las infecciones muchas veces desde el mismo ano que suben hacia la vagina, que puede ser la Escherichia coli o puede ser hacia la uretra, hacia la vejiga que produce una infección urinaria. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que consultan por infecciones urinarias a repetición, es súper importante preguntar si tiene terapia hormonal de reemplazo o si está usando este estrógeno vaginal, porque muchas veces las pacientes solamente estrogenizándole la vagina o también realizando algún tipo de tratamiento como esto, que es estrogenoterapia un poquito, pero además también en la vagina. Y además también lactobacilos, que son los soldaditos, nos van a producir un ambiente favorable para evitar estas infecciones recurrentes que son tan terriblemente, sobre todo en las pacientes, por ejemplo, de 60 años, 65 años, que tienen atrofia urogenital, o sea, todo esto está súper delgadito porque nunca les dieron estrógeno vaginal, entonces finalmente pueden realizar este tipo de, en el fondo, infecciones a repetición o infección vaginal. Alguien dice que le dio mucho ardor cuando usó el estrógeno Este en Blicel, vagina. entonces hay que probar con otro, porque puede pasar, porque es como todo medicamento que a veces puede pasar que tenga algún tipo de, en el fondo, reacción alérgica. Entonces debería usar esto que es promistreno, que es una alternativa y es un estrógeno, es una forma que es mucho más, en el fondo, viene ahí. Ah, chuta. Pero también hay otras marcas, en todo caso, que es un estrógeno que es menos potente, o sea, no es estrógeno en realidad, es promistreno, pero que es un poco menos potente, pero que viene en crema y que también viene como para echarse con el dedito. Mm, ya, También importante que hay existe, otras también alternativas. existe en óvulo. Sí, sí, eso es buenísimo. Y eso también lo vamos mezclando con el Ainara, por ejemplo, el Ainara que es un gel que es a base de agua, y otros geles que tienen que ser a base de agua, por favor no usar estos que traen combinaciones con yumbina y ese tipo de cosas, porque en realidad no se ha visto el gran beneficio para la estimulación, sino que son otros, los beneficios son para la estimulación es que deberías ver nuestros lives de Tienen que sexualidad ir del femenina, 1 al 4 claro, de de nuestro Instagram de los Salud sí, Fer, así que no vamos a pero repetir. claro, lo Tema del importante es del que 4. exacto. Y lo importante es que hay que saber en realidad de toda esta complejidad de la sexualidad femenina y entender que mantener la vagina estrogenizada y además también con un buen lubricante como este o con otros como en base a agua, es que también la mujer eso la estimula mucho y la hace sentir bien. Entonces, finalmente, ese concepto es súper importante de entender, porque la sequedad vaginal en realidad no nos hace bien, pero Es para muy nada. erótico, muy Ahí se unió erótico. Tienda Erótica, que ellos también tienen unos Ah, geles mira, muy... Hola, Tienda Erótica, sí. Nos encanta. Mira, estábamos justo hablando de ustedes, de la autoestimulación y de del último ¿dónde live que general? hicimos con Tienda Erótica. Así que ese también está perfecto para las que tienen dudas y decir, hoy, ¿de qué habla la doctora? Vean, Experiencia Orgásmica 1, 2, 3 y 4 que hicimos con Claudia Mm. Sáez, que es nuestra periodista estrella, que estábamos haciendo los Sex and the Beach, que ya van a volver. Eso, y último, que lo que quiero hablar también es de las hormonas importantes, que no es solo el estrógeno lo que produce el ovario, porque el ovario es el que produce el estrógeno, ¿no es cierto? Sino que Claro. también el ovario hasta los 60 años produce testosterona. La testosterona también la Sí. podemos suplementar, qué increíble, existe de todo, pero hay que Eh, saber manejarla. Es importante porque la testosterona tiene que ver con el deseo, o sea,
La complejidad de la mujer es que el deseo tiene que ver con muchas cosas, pero también tiene que ver con algo hormonal y tiene que ver con la falta de testosterona, que eso es lo que da la libido, y esto también se puede hacer transdérmico. También viene, pero no es solo eso, en el fondo, por eso la evaluación tiene que ser con Claro, la alguien evaluación que, tiene que en el ser, fondo, exacto. de piso Porque son pélvico y tantas las sexualidad, variables, tantas las cosas que también a la vez hay que estar manejando, que sin duda, hacer el pack completo es como, de sin verdad, duda. equipos multidisciplinarios se crean con ese fin también. Exactamente, es que por eso la evaluación de tu ginecóloga tiene que ser holística, porque y saber de todos estos temas, pisopélvico, sexualidad, hormona, porque en realidad sí nosotros podemos realmente manejar toda la funcionalidad del piso pélvico y de las hormonas en relación a en una persona, que es súper, súper importante esta complejidad que existe y Importante lo trabajar con el que equipo haces tú, multidisciplinario. Pauli. Sí, importante lo que haces tú, que, bueno, a lo mejor otras gines también puede que lo hagan, pero tomarse el tiempo con las pacientes fuera de lo establecido, que son lo que más industrialmente se da, que son día 15 minutos y chao. Pero en Salud Mm. Fem tú tienes la oportunidad de atender más holgado, con más tranquilidad, con un tiempo más adecuado, y eso contribuye al mejor vínculo. Las personas tienden a recordar más cosas, a tener que dar más, cabida más detalles que habían pasado desapercibidos. La primera como que sale todo y solamente el motivo de consulta, pero también detrás traen una serie de datos que uno va pescando y va poniendo y vas armando un puzzle de la persona que tienes al frente. ¿Y qué decidor es esa primera intervención? Sí. Eso se llama como evaluaciones holísticas, evaluaciones holísticas, y también lo más importante que has dicho, Cristi, es que en esta evaluación holística, en el fondo también autocompasiva, porque un poco también entendiendo la sociedad, en todo lo que tiene la mujer en esta compleja edad, todo lo que le va pasando, y también lo importante de tener un equipo multidisciplinario, porque si es que esa paciente yo la veo que necesita psicóloga, la mando a nuestra psicóloga que tiene ese enfoque de género, que en el fondo maneja climaterio, que es la Normita Pérez, que ella es nuestra psicóloga, también matrona, o sea que es fantástica en esta etapa. Si es que, por ejemplo, la paciente tiene rollos en relación a, chuta, en realidad necesita una psicóloga terapeuta sexual con enfoque de género, también tenemos esta mirada. Si necesita esa paciente que está súper enrollada con el tema del peso y más encima le llegó el climaterio, obviamente va contigo, porque esa paciente es priorizada, decir, no, esta paciente tiene que ser evaluada con un apoyo, con una nutrióloga, porque también nos va a dar elementos como para poder ayudarla de una mejor forma. Entonces, sin duda, es como decir que las evaluaciones tienen que ser en esta forma holística, multidisciplinaria, y Sí, tener el equipo, pero porque no es que también todas vayan a pasar por todo el que equipo, sino que no es que son de dependiendo los de la grandes paciente. conglomerados también, no sé si me explico, porque cuando uno atiende, no sé, en Red Salud, no quiero nombrar centros, pero son centros que tienen pauteado un tiempo de atención y eso es lo reglamentario y no hay más. Y sea que yo atienda o Exacto. tú atiendas, generalmente poco se transa respecto a eso. Y Pero todo lo cuando tú estás contrario, siempre atendiendo te están en un lugar latigando. que tú estás también construyendo el equipo, como en Salud Fem, que tienes, puedes tener esa oportunidad, me parece súper valioso. Yo Ujú. lo tengo en los lugares que atiendo en general, me he tratado de desmarcar de los otros lados. Sí, Lo mismo. la verdad es que Eh, has dicho algo muy en el clavo en lo que yo estoy haciendo un viraje ahora, y eso es lo que a mí la verdad es que a mí me apasiona mucho dentro de todo, es en la educación y de que las pacientes se empoderen. Pero eso tiene un costo, y tiene un costo para gente, para servicios de salud como esos, como los que acabas de nombrar, que en el fondo no puedes realizar la atención integral que tú necesitas dar y entregar. Entonces, por eso también hacemos estos lives, y también por eso estamos construyendo un buen equipo multidisciplinario con más médicas, con más, en el fondo también con más nutricionistas y más kines de piso pélvico que estén en las sus ciudades. Y también estamos atendiendo en el fondo en Clínica Leven y también para todo Chile, porque vamos a estar con atenciones online. Entonces, finalmente, estamos realizando una red de trabajo para poder visibilizar esto. Y yo estoy ingresando también a Ginecólogas Chile, que eso para mí ha sido súper importante, porque Ginecólogas Chile es una plataforma en el fondo de visibilización de todo lo que estamos hablando, y eso también las invito a que se unan y a que lo vean, porque realmente es súper importante, porque es a través de todo Chile.
Eso. Sí. Y yo creo que nos queda mucho Sí, tema, Pauli, yo creo que queda sí, mucho sí, sin duda. Oye, tema. ya, pero O sea, las hay que le gente ha que pregunta ayuno gustado. intermitente y yo aquí ropa tendría porque mi marido trabaja estudiando en estudios de investigación con ayuno intermitente. Cortito, de Ah, solo súper. decir que el ayuno intermitente debe ser de alguna manera el único, no hay grandes estudios que puedan determinar que efectivamente es muy bueno o muy malo, no hay ninguno, pero por otra parte, sabemos que el tener que no comer durante todo el día y llegar a romper el ayuno y empezar a comer al horario del almuerzo es lo más macabro que puede haber porque al final terminan terminando de comer y comenzando el ayuno a la hora de ir a dormir. Y Oh, finalmente se constituye generalmente ese periodo, se enlaza con el ritmo circadiano que tenemos en forma natural, que además está enlazado con un periodo de tranquilidad, de descubrimiento de respecto a lo que me es placentero, y generalmente uno come cosas que son más ricas. Entonces se nos va la chuña. ¿Por qué? Porque no. biológicamente arrastra un déficit de más temprano, no logró comer nada de lo que realmente quería, más proteína, más otras cosas, y después es un círculo muy difícil de romper. Así que una buena cosa es eso. Lo otro es que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer un ayuno intermitente. También hay personas con algún tipo de trastornos de algo alimentario y por lo tanto también podríamos meter las patas. Cortito. Oh, qué importante, importantísimo, importantísimo, porque está tan en boga eso, Cristi. Sí, El sí, ayuno intermitente es impresionante de lo que, la cantidad de gente que está haciendo esto. sí. Así Es que, importante tal vez acudir a alguna nutricionista que pueda hacer el tamizaje, revisar. Los nutriólogos somos poquitos en la región, también en Santiago y poco, así que revisar la conducta alimentaria, a veces uno hace un tamizaje solo con una estructura de preguntas clínicas y poder ahí tal vez estructurar algo, pero con una cantidad de alimentos suficiente en calidad. Si lo hacen así nomás, con solo lo que consumen, puede que quedemos deficitarios para otras cosas también. súper, súper, qué buena, buena, buena. Oye, yo creo que ya deberíamos ir Sí, cerrando. vamos a cerrar, así que, ay, qué loco tener Siempre que se hace súper corto, hacerse lo sé. corto. Sí, al No, principio pero las decimos, no se pacientes, van a creer, esto es pura tontería, pero al principio decimos, ¿qué vamos a hablar? ¿Y qué vamos a hablar? Y como que nos ponemos así, como tratamos de tener una estructura, algo, entre que leemos las preguntas y nos entretenemos con lo que estamos hablando y cada una se enrolla con lo que está hablando, nada, nos perdieron. ah, nada, Cristi, lo que yo creo que demostramos en la pantalla siempre es que nos encanta lo que hacemos, nos encanta y eso hay que demostrarlo y eso para nosotros es fantástico. Yo cuando siento que hay pacientes que me abrazan y se ponen a llorar, así como diciendo, doctora, qué increíble que llegó a mi vida, o sea, desde que usted empezó a hablar y a visibilizar esto, yo soy pagada, o sea, es como, me encanta esto, me encanta el poder femenino que podemos realizar, la sororidad, todo lo que podemos realizar, el como conversar con todas las mujeres que nos están viendo ahora. Así que feliz, ya usted, por favor, díganos qué más Después, quieren, sí, escríbanle a qué la otros Pauli temas. ahí qué tema puede ser. De repente, tal vez no solo repetirme yo, puede haber alguien más también que se pueda, No, o que podamos hacer más personas, pero planteen temas porque a veces nosotros nos quedamos como corta en la imaginación de las temáticas, como que ¿qué podemos hablar? ya, entonces, lo importante dentro de toda esta creación de en el fondo, la unidad del climaterio, menopausia en la quinta región y para todo Chile, en donde tenemos la parte ginecoendocrina, ginecóloga, nutrióloga, endocrinóloga, nutricionista, entonces dermatóloga, súper importante, y psicóloga, y la parte de piso pélvico y sexualidad, donde hay quine de piso pélvico, psicóloga, terapeuta sexual, entonces, gine, obviamente, episopélvico y sexualidad, que es lo que a mí me apasiona y me encanta, y que estoy formada para eso, pero la visibilización de todos estos temas, esto es lo súper importante y que lo podemos, en el fondo, que tengan un lugar que es seguro para poder realizar las consultas. Eso. Good night. Así que,
Y estén atentas porque vamos a empezar a hacer reuniones presenciales, que van a ser talleres o conversatorios femeninos, que eso está súper pedido por muchas, muchas pacientes y ahí estamos viendo dónde lo vamos a hacer. Siempre estamos invitando a Frida Café, a ver si lo vamos a hacer allá o acá, pero eso está en nuestro, también está en lo que vamos a realizar. ¿Ok? Bien, ya Así Pauli. que muchas gracias y nos despedimos. Cariño a todos Gracias los que por todo el no podemos cariño responder, lo y por siento, escuchar. pero no alcanzamos a quedar pendiente. Ok, ya, chao, gracias, Titi. Siempre es tan rico trabajar contigo. Chao.